El reparto de África y Asia. En este tema vamos a mencionar cómo fue la división del continente asiático y africano a través de la Conferencia de Berlín. La presencia europea en África en la primera mitad del siglo XIX a través de misioneros y exploradores en el cual ellos acumulaban información geográfica, etnográfica, lingüística e histórica del lugar y de los pobladores, permitieron que mercaderes y conquistadores europeos despertaran su interés por conseguir un pedazo del África. Esto generó prejuicios raciales arraigados entre los europeos y los pobladores nativos del continente. La carrera por repartir África generó conflicto entre los imperios de Gran Bretaña, Alemania, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, entre otros. Por tal motivo se generó la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín fue convocada por Francia y el Reino Unido y organizada por el canciller alemán Otto Bismarck durante los años de 1884 y 1885. El fin de esta reunión es resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver de forma equitativa la repartición del mismo, sin contar las costumbres que tenían los pobladores de la misma región. No tuvieron en cuenta sus problemas sociales, sus factores culturales, de muchas de esas tribus y etnias que quedaron divididas durante esta repartición. La Conferencia de Berlín fue motivada por un interés y el interés era repartir África para poder expandir el capitalismo. Los acuerdos a que llegaron fue administrar su propia región, plantear obligaciones sobre cada región, respetarse sus límites fronterizos, garantizar la libertad de navegación del río Níger y el Congo, y que los territorios que pertenecían a quienes lo ocuparan primero serían respetados. Esos eran los motivos y los acuerdos de la Conferencia de Berlín. Entonces el reparto del África se distribuyó gracias a esta discusión que se tuvo durante la Conferencia de Berlín de la siguiente manera. Gran Bretaña queda con Egipto y la Unión Sudafricana con Nigeria, Costa de Oro, debido a las riquezas que tienen ellos de oro y diamantes, algodón que servía para su industria textil. Lo mismo que la construcción a futuro del Canal de Suez que permite la comunicación del mar Mediterráneo con el mar Rojo a través de la península de Sinaí. Luego tenemos a Alemania, que se quedó con Camerún, Togo, Ruanda, Nigeria, Ghana, Tanzania. Y tenemos a Bélgica, que se quedó con el Congo. También tenemos a España, que se quedó con Marruecos, parte del Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial. Tenemos a Francia que quedó con Argelia, Túnez, parte de Marruecos, Benín, Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Níger, Senegal, Chad, República Centroafricana y Madagascar. Tenemos a Francia que se quedó con Argelia, Túnez, Marruecos, Burkina. Tenemos a Italia que se quedó con Libia, Eritrea y parte de Somalia, y tenemos a Portugal que se quedó con Mozambique, Guinea, Cabo Verde y Príncipe. Recuerde que el mayor de todos es el Imperio Británico, que se quedó con más de 30 millones de kilómetros cuadrados sobre las colonias africanas. En términos generales, al reclamar la posesión de estos territorios se hizo necesario ocupar efectivamente estos a través de los exploradores y los misioneros. Luego de hacer esta ocupación, también se haría la repartición del derecho de ocupar el territorio y también fijar reglas sobre las características de la repartición del África. Recuerde que para hacer esto tuvieron que hacer un control político en tres partes.
El primero, el interés expansionista de Leopoldo I de Bélgica, que manifestó la creación de la Asociación Internacional de África con el objetivo de promover la exploración europea y, asimismo, culminar con las plantaciones de caucho en el Congo belga, finalizando con la creación de un Estado libre del Congo a finales del siglo XIX. El segundo control político fue el envío de expediciones portuguesas que pretendía limitar el avance del imperio belga y se puede observar en el mapa africano que solamente pudo tener fue el Congo. El tercero y último control político fue el ambiente expansionista que imperaba en Francia, a través de Argelia, a través de Camerún, a través de la República Centroafricana, a través de Madagascar. Todo eso permitió tener control sobre las rutas del sur y el norte del África. Durante el siglo XIX los europeos tenían enclaves en África. ¿Qué son los enclaves? Un territorio incluido en otro, pero con condiciones políticas y económicas diferentes. Es decir, que la potencia colonizadora tenía el poder de extraer los recursos e imponer su autoridad en este país, mientras esto lo único que hacían era controlar su política interna y a su vez generar puertas abiertas a la potencia con respecto a las rutas comerciales, las cuales eran muy importantes entre Europa y Asia, para comerciar con especias y productos exóticos, así como productos o materias primas como el algodón, el oro y los diamantes, asimismo como el tráfico de esclavos utilizados por los portugueses. Dentro de esta organización también se encontraban los protectorados, los cuales mantuvieron un gobierno indígena y un gobierno administrativo propio, donde la metrópoli creaba un gobierno paralelo que controlaba la política exterior y el ejército y la explotación de los recursos del territorio. Y los de dominio eran estados teóricamente, entre comillas, independientes, donde se asentaron gran cantidades de migrantes europeos. ¿Qué permitió la conquista del África? Tres razones. La primera, la actividad de los exploradores y misioneros europeos que ofrecieron una amplia información sobre el África, sobre su aspecto físico, económico, debilidad y fuerza de los diferentes estados. Los cambios de la tecnología médica, en particularmente el descubrimiento de la quinina, cura contra la malaria, lo que permitía que los europeos pudieran viajar al África. La tercera y última razón, los recursos financieros y materiales que disponía Europa eran amplios para mantener campañas en ultramar y prolongados enfrentamientos militares. El dato de interés de que el África esté dividido políticamente, como se encuentra en el mapa colonial en 1913, se debe al interés de las potencias europeas por controlar su lugar geopolítico a través de la competencia económica y comercial, conquistando el norte del África como la colonización de Argelia a través de Francia para poder establecer rutas comerciales. También el interés de los ingleses por controlar Egipto para la creación o construcción del Canal de Suez, que fue inaugurado en 1869, que establecía una ruta directa con el comercio asiático, conectando el mar Mediterráneo con el mar Rojo y el Océano Índico. Y finalmente, el sur del continente africano, la colonización se centró en la posesión de tierra y no tanto en la actividad comercial como la nativa, lo que indica dentro de este imperialismo y colonialismo es la supremacía británica, ya que su interés era transmitir las ideas de la cultura occidental que ha incidido sobre la humanidad. Esto se debe gracias al proceso de expansión por colonias, donde se genera la pérdida de libertad, el cambio brusco de las formas de vida de la población nativa, la explotación del trabajo y la negación de la dignidad humana, así como también la segregación racial que se vive en el continente. La importancia del Canal de Suez
construido en 1869 gracias al control británico sobre Egipto, permitió la unión del mar Mediterráneo, la comunicación del mar Mediterráneo con el Mar Rojo. A su vez observamos de que esto permite el tráfico comercial de especias, de esclavos entre Europa, África y Asia. Quiere decir que este canal de Suez es importante debido a la comunicación de estos tres continentes. Colonización en Asia y Oceanía. La primera etapa colonial se dio en 1815-1870, liderada por el Imperio francés y Gran Bretaña. En el siglo XVIII, Inglaterra vivió un cambio en avances tecnológicos y esto permitió que la posesión de la India se convirtiera en la joya de la corona. ¿Por qué? Debido a que representaba fuertes riquezas y pieza clave del dominio político y estratégico que llevó a Gran Bretaña a consolidar su sistema capitalista y lo convirtiera en una gran potencia imperial. Esto se debe a la producción del algodón, así mismo como la producción de industria textil inglesa, también la extracción de minerales como el hierro, el carbón, oro, diamantes, entre otros, que permitió la construcción de ferrocarriles y la producción de industria pesada. Tenemos también carreteras y la financiación de misiones diplomáticas en Asia para sostener las guerras como Afganistán. Esta colonia de explotación amplió el capital del imperio. Gracias a esta ventaja de poder controlar la extensión territorial y su comunicación con el Océano Índico a través del Canal de Suez, para asimismo poder atravesar tres continentes. En este caso es Europa, África y Asia. Tengamos en cuenta que también tenía la explotación del yute, trigo, aceite y té, entre otros, que fortaleció la industria de Gran Bretaña. Además de que contaba con una diversidad de climas, un punto estratégico fundamental en las redes comerciales, ya que trazaba una ruta de oriente a occidente, lo que permitió que el Imperio Británico tomara poder geopolítico en el continente. El problema que se presentó en India fue sus tribus. La India estaba colonizada o poblada por tribus. Entre ellos tenemos los musulmanes y los hindúes. Durante la colonización inglesa comenzaron más los problemas o la rivalidad de culturas debido a su religión y también debido a que ellos no consumen la carne de res o de cerdo. Esto fomentó un conflicto o una rebelión llamada la rebelión de los cipayos en 1857, debido a que tenían que utilizar la grasa animal de res para hacerle el mantenimiento a sus rifles. Esto ocasionó de que se uniera y se diera la rebelión de los cipayos en el siglo XVIII. ¿Para qué? Para evitar el control de Gran Bretaña. Esa fue como la causa para iniciar esa rebelión. Por lo tanto, recordemos que este sistema de jóvenes, tanto hindúes como musulmanes, llevó a que ellos buscaran un país democrático y con igualdad. Entonces, en 1885, forman partidos políticos llamado el Congreso Nacional India para buscar la independencia de India, a la par de la Liga Musulmana de 1906, liderada por los musulmanes, que también buscaba un autogobierno. Esto generó un personaje llamado Gandhi, Mahatma Gandhi, que fue el que lideró la independencia de la India a través de la no violencia. Luego tenemos la China. La China la tenemos a través de la guerra del opio. China era un imperio pequeño, tenía un negocio cerrado de comercio, pero el interés de Gran Bretaña en poder controlar sus riquezas permitió de que se generara la guerra del opio. ¿Por qué? Porque ellos traficaban
productos para el té, la seda y el opio. El opio es una droga adictiva y esto se da dos tipos de guerras. La primera etapa en 1839 y la segunda etapa en 1856. Esto es una guerra que enfrentó China y Gran Bretaña donde perdió China. ¿Por qué perdió China? Debido a que se necesitaba el opio que era la que le daba más riqueza al Imperio Británico. De esta manera, como el gobierno chino decidió acabar el negocio de la droga, del opio, se comenzó conflictos con Gran Bretaña y este bombardeo duró tanto así que generó el Tratado de Nankín en 1842. Este Tratado de Nankín fue un tratado desigual. ¿Por qué fue desigual? Porque China tuvo que pagar a Gran Bretaña por el conflicto de la guerra del opio. Segundo, porque perdió a Hong Kong. Durante 155 años lo perdió, se lo tuvo que ceder a Gran Bretaña. Perdió 5 puertos. Esos 5 puertos quiere decir tráfico de comercio sin pagar impuestos, con control del Imperio Británico. Y el derecho de extraterritorialidad, que significa de que los ingleses podían cometer sus delitos y no eran perseguidos ni juzgados legalmente en China. Entonces, este fue un trato desigual que afectó al imperio chino. Recuerde que el imperio chino estaba gobernado por dinastías, mientras la India estaba gobernado por castas, por tribus. Esta es la comparación entre la India y la China, donde se utilizó métodos de resistencia para evitar la expansión británica. De igual manera, les afectó negativamente su economía interna, aparte de sus características que fue desarticular la cultura hindú, musulmana y el imperio chino. Mientras Oceanía en Australia se utilizaron fue como colonias de poblamiento. En este caso, lo que utilizaban era que poblaciones o ciudadanos de Inglaterra, Francia y Alemania, finalmente Estados Unidos y japoneses, llegaban a vivir en Australia y Nueva Zelanda. Entonces no fue tan agresivo el imperialismo en ese sector. Por eso se dice que en la segunda etapa colonial, que fue 1870 a 1914, fue una expansión de la economía capitalista a través de la producción de la riqueza, que se buscaba una política entre los diferentes gobiernos europeos para exportar el capital, invertir en las colonias, pero asimismo explotarlas, llevando sus ganancias a los imperios. Esto, en términos generales, se caracterizó por un capitalismo monopolístico basado en trust y en carteles, es decir, en asociaciones donde ganaban grandes empresas, grandes corporaciones a nivel mundial, protegiendo la economía, pero de las naciones europeas, más no de los continentes de África y Asia y Oceanía. El objetivo de esta colonización del siglo XIX era controlar las materias primas, explotarlas y generar un cambio en sus productos manufacturados y elaborados en sus fábricas y dar una división internacional del trabajo, pero a los países colonizadores. Este impacto en África, en Asia y Oceanía garantizó la riqueza y la expansión económica, pero de las potencias europeas, mientras que a los nativos fueron considerados como salvajes, sometidos a la fuerza y se les impuso una vida europea, cristiana y con costumbres occidentales. Ya con este tema damos finalizada la actividad 4 y 5 para que lo puedan argumentar
con la guía que tienen en sus manos. Finalmente pueden observar en el mapa el Imperio de las Indias y Birmania a través de posesión británica, Persia, el sur de Persia, Afganistán, Nepal y Siam eran zonas de influencia británica, mientras las posesiones portuguesas y francesas eran Tonkin, Laos, Indochina y Conchichina. La parte de China, que era el conflicto que tenía con el Imperio Británico a través de los cultivos del opio, la explotación también de Japón, que ellos no dejaron que invadieran su territorio y ellos tenían sus colonias en Nagasaki, en Formosa, durante el siglo XVIII y siglo XIX. Observamos cómo Gran Bretaña, a través de su sistema de protectorado y colonias de explotación, controlaron la producción de materias primas y el libre cambio, así como el establecimiento de monopolios a través de cultivos. Un caso, el opio, el té, que era utilizado para té, pero también como una droga adictiva, y las competencias entre las naciones por obtener recursos o materias primas a bajo costo.